vamos a empezar. Sí, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a orar entonces para iniciar y así podamos aprovechar el tiempo. Padre bendito, Dios soberano, gracias Señor por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias por este nuevo domingo donde podemos venir de manera especial como iglesia a reunirnos y hoy poder ahondar un poco más en tu palabra en esta hora de clase. Así que ayúdanos a aprovechar el tiempo. Por ello te pido que tu Espíritu Santo nos bendiga por medio de tu palabra y podamos salir hoy con un poco más de conocimiento de ti para así conocernos más nosotros y glorificar tu nombre. Amén. En Cristo y para tu gloria oramos. Amén. Bien, hermanos, todos tienen sus hojas ahí. Creo que este es un tema relevante, siempre creo que ha sido relevante. Si buscan en la internet hay un montón de videos sobre esto, pero sobre todo ahora que estamos en el contexto donde hace un par de semanas falleció el Papa. Entonces es un contexto bastante, creo que bueno para hablar de este tema, porque hay a veces ciertas confusiones en cuanto a temas doctrinales en cuanto a católicos y evangélicos. De hecho, hace poco tuve una entrevista de trabajo con una mujer y hablamos y ella me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, sí, yo soy cristiano. ¿Tú también eres cristiana? Sí. Entonces yo dije, a ver. Y yo le dije, un momento, ¿tú haces diferencia entre cristiano y evangélico? Y me dijo, sí, ¿tú crees que los cristianos son católicos? Sí. Entonces ahí yo pude comprender un poco más porque era una española y al menos ella tenía la noción de que los cristianos son católicos y los evangélicos somos nosotros, los protestantes. Entonces, bueno, para eso está la historia y ahí tienen una hoja en donde vamos a abordar brevemente, bienvenido, Mateo 16, 18 y 19, muy brevemente la verdad, porque esto es algo muy corto para 45 es una hora para abordarlo, pero por eso está el resumen para que ustedes lo puedan ver. Y hay algunas palabras, quizás técnicas un poquito, que si no las conocen me las pueden preguntar y así. Y si preguntan antes es mejor, porque a veces cuando se pregunta ya se alarga más y las preguntas llegan al final. Entonces no va a haber respuestas si las haces 15 minutos antes. Entonces, ahí tenemos Mateo 16, 18 y 19. Jorge, ¿lo puedes leer, por favor? Mateo 16, 18 y 19. Sí. Sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien. Todas las religiones, incluidas las sectas, dicen tener la doctrina apostólica o venir de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la iglesia de Jerusalén, la que nació ahí con Cristo, la que fundó Cristo y los apóstoles en Hechos. Entonces todo el mundo dice, hasta las sectas, si tú le preguntas a cualquiera, a un mormón, a un testigo, a un católico, a un evangélico, a un bautista, a un presbiteriano, etcétera, te va a decir, yo tengo la doctrina apostólica y vengo de la iglesia de Cristo. La pregunta es, ¿cómo podemos discernir si es verdad? Tenemos la doctrina apostólica, eso, o la fe apostólica, es la doctrina bíblica, donde está la escritura. Esa doctrina, la que hablaron Pedro, Pablo, Juan, lo que tenemos en la revelación del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Esa fe es la fe apostólica. Entonces, ¿cómo podemos saber y discernir quién dice la verdad? Esa es una buena pregunta y la dejo para reflexionar. Cada uno de ustedes puede hacerlo. Pero para eso tenemos la historia. La Iglesia Católica Romana, ahí hay un resumen, que usa esta palabra católico. ¿Alguien tiene un conocimiento de lo que significa católico? No vean la hoja. Universal, ¿no? Ya, católicos, griego, catholicus, latín. Entonces, es la iglesia universal. En el tiempo, en los primeros siglos, todos eran de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque abrazaban la fe apostólica.
Por eso era la iglesia católica. Abrazaba la misma fe que había predicado Pablo, Juan. La iglesia, imagínate, la iglesia del primer siglo, con Juan, Pablo, Pedro, toda esa gente, pero después ellos murieron. ¿Y qué pasó? Tenían que venir sus discípulos, como Policarpo, discípulos de Juan, y otros discípulos que abrazaban la misma fe y que habían sido discípulos de los mismos apóstoles de Cristo. Entonces ellos diseminaban así la palabra, que se conoce como la tradición, que era de boca en boca hablar, porque no existía la Biblia como tal. No existía el Nuevo Testamento en un compendio con el Antiguo Testamento. Entonces así se transmitía de manera oral las escrituras, las enseñanzas de Cristo, porque Cristo no escribió ningún libro, de hecho. La Iglesia Católica Romana se atribuye a que la Iglesia de Roma es la Iglesia de Cristo, porque era la iglesia más influyente en ese tiempo. Y claro, ¿quién era el imperio en el tiempo de Jesús? Roma, ¿verdad? Entonces mucha influencia agarró la iglesia de Roma, de tal manera que los ancianos de Roma eran los más influyentes y con la mayor autoridad incluso. Pero ellos no tenían ni siquiera la palabra papa, porque la palabra papa no existía en ese tiempo. No existía la palabra papa, no existía ni siquiera el sistema eclesial que hoy tenemos en la Iglesia Católica Romana Episcopal, donde el papa es la máxima autoridad y de ahí siguen los demás episcopos, en donde ellos, los obispos, para determinar qué se hace en la iglesia. Ahí yo le puse un poco de historia en que hubo una gran división entre la iglesia occidental y la iglesia de Oriente, que es el cisma de Oriente, en 1054. Incluso ahí no había mucho el tema del Papa, pero fue un tema central. Cuando me refiero a que no era mucho tema del Papa, era en el sentido de que no estaba tan estructurado la enseñanza. Pero de hecho, una de las razones principales por las cuales se dividieron la Iglesia Católica occidental de la Iglesia ortodoxa, la oriental, fue por el tema, uno, el Papa, la autoridad total universal del Papa. Ahí recién agrega su nombre la Iglesia Católica el apellido de Romana, Iglesia Católica Romana. Entonces, en ese sentido, creo yo que la Iglesia Católica Romana es más romana que católica. Por eso muchas personas, cuando se dice Iglesia Católica, nosotros podemos decir, bueno, eres Iglesia Católica Romana. Porque Iglesia Católica son todas las iglesias que abrazan la fe en Cristo. Y es importante porque a veces llegamos a un extremo donde la Iglesia Católica para nosotros es una iglesia en donde nadie es salvo ahí. Porque creen en el Papa, porque creen en tantas cosas. Y claro, muchas personas creen en eso, creen en los santos, en la Virgen, etc. Pero muchas de esas personas que yo he tenido la oportunidad de conversar, creen en Cristo como único Salvador. Y más allá de muchas cosas raras que puedan creer, si creen en Cristo, la Biblia ¿qué dice? Que es salvo. Nosotros, ¿hay diferencias o no hay diferencia entre nosotros? Con católicos hay. Entre nosotros los evangélicos hay. ¿En una iglesia local hay o no hay? Sí hay. En esta misma iglesia, incluso en este mismo salón, hay diferencias. Nosotros no creemos igual en cuanto a la Biblia. Quizás tú crees que Cristo va a venir de una manera, antes del milenio o después del milenio. Quizás yo creo diferente, que ya está el milenio. Entonces, hay cosas secundarias y terciarias que podemos creer diferente. Pero la cosa esencial es Cristo como Salvador. Espíritu Santo como Dios. Padre como Dios. Cristo como Dios. Ese es esencial. Si creemos en eso, como Jesús le dice a Pedro, que por la confesión que hace, tú eres el Hijo de Dios del Mesías, lo exalta, ¿verdad? Por la confesión que le fue conferida divinamente a Pedro. Entonces, eso es el fundamento para ser salvo. Y si una persona, independientemente de la denominación que tenga, si cree en Cristo, es salvo. Debemos tener ahí un poco de cuidado cuando hablamos estas diferencias. Hay diferencias y siempre hay diferencias y está bien que haya diferencias. Pero el punto aquí es abordar una diferencia. Los evangélicos, para hablar de evangélico protestante, ¿alguien sabe de dónde nacen los protestantes? De Lutero
¿Alguien tiene otra percepción de la Reforma? ¿Alguien más? ¿Nadie? A mí una vez me dijeron, cuando recién inicié la iglesia evangélica, me dijeron, la primera vez que escuché de Lutero me dijeron que él era un hombre que fue muy valiente y que se rebeló contra la Iglesia Católica Romana y que incendió una iglesia y porque estaba en contra de las doctrinas heréticas de la Iglesia Católica Romana de ese entonces. Cuánto más alejado de la verdad. Aunque a mí me pareció un hombre muy valiente y loable que hizo eso y que en contra, porque era una iglesia que estaba herética, ¿no? En la historia que me dijeron, no es verdad. De hecho, en el tiempo de Lutero, las personas que se iban de la iglesia era totalmente un escándalo. Hoy, por ejemplo, las personas se cambian de iglesia. No me gusta esta iglesia, ¿por qué? Porque no me gusta cómo se viste el pastor o no me gusta cómo cantan las alabanzas y me cambio de iglesia. En el tiempo medieval, eso era un escándalo. ¿Por qué? Porque solamente había una iglesia visible conocida, la iglesia católica, no la iglesia romana, la iglesia católica, en toda la Edad Media. De ahí se fue desvirtuando, claro, porque no solamente fue algo religioso, es algo político, con reyes y gobernantes, y de ahí agarraron ciertas posturas, y todo esto se desvirtuó. Pero al fin y al cabo, dentro de la Iglesia Católica había personas que creían firmemente. A veces se piensa de que con Lutero fue durante 1500 años, después de Cristo, Lutero recién abrió la Biblia y la leyó. Y así llegó la doctrina verdadera al mundo. No, eso no es cierto, porque tenemos, como puso ahí, Los Valdenses, por Pedro Baldo, uno de los fundadores, John Wycliffe, o Jan Hus, del siglo XII, siglo XIV, siglo XIV, ahí, principios y finales del siglo XIV y principios del siglo XV, que estos ya hablaban de que hay que poner por encima de cualquier líder las escrituras. Y es una de las diferencias entre protestantes y católicos, o evangélicos y católicos, que nosotros ponemos por encima de todo la Biblia, la autoridad. No un pastor, no un líder, no una iglesia, sino la Biblia. La diferencia, una es esa, la segunda puede ser solo Cristo salva frente a la existencia mediadora de santos adicionales que la Iglesia Católica Romana atribuye para la salvación, ¿no? Como María y diferentes santos que han acumulado en su vida múltiples méritos que pueden dar a otros para limpiarse, por ejemplo, en el purgatorio. Y una tercera es que la salvación es por gracia, frente a la salvación más obras. Es decir, si alguien dice que la Iglesia Católica Romana no cree en la salvación por gracia, es falso, porque ellos sí creen. Incluso yo tengo, creo, por aquí una cita de su confesión, de sus cánones de la Iglesia Católica Romana, que ellos creen en la gracia. Dice, la fe no está en la hoja, yo lo tengo aquí. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios internos del Espíritu Santo. Mira, reconocen que la salvación es una obra del Espíritu. Creer es un acto esencial. La fe de la Iglesia procede y engendra y conduce, alienta nuestra fe. Bueno, es otra cosa, pero por esta unión íntima y habitual con Dios, la gracia, puede ser olvidada, desconocida, incluso rechazada y explícitamente por el hombre. Es decir, ellos creen en la gracia, pero también creen que la gracia se puede rechazar y también creen que la gracia, como tenemos en la hoja, si ven en la segunda hoja, en el 6, número 969, que es el Codex Iuris Canonici, que es el canon de la Iglesia Católica, el 2011 dice, Dios ha dispuesto libremente a asociar al hombre a la obra de su gracia. El hombre con su libre cooperación participa en ella. Entonces Dios ha dispuesto su gracia, pero la ha asociado al hombre para que coopere con la gracia. Entonces es gracia más obras. No solamente tú salvas por la gracia, sino que es necesario que tú hagas cosas. De hecho, aquí hay un párrafo en Doctrina Católica Romana que dice, los pecados son borrados por el bautismo, y ahí está la cita donde pueden encontrar el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. El 6C significa Código de Derecho Canónico. Ustedes lo pueden buscar en Google porque es abierto para todo el mundo.
si tú lo quieres leer. Y es bueno leerlo, porque a veces decimos, la Iglesia Católica Romana cree así, y a veces no es así. Y fallamos. O sea, a veces nosotros leemos solamente libros protestantes o evangélicos cristianos y no leemos la contraparte, libros católicos, libros como de Ignacio de Loyola, que habló en contra de los protestantes, para saber qué pensaban ellos de los protestantes en su época, porque Lutero, a veces lo defendemos, pero más que defenderlo o estar a favor, hay que ver el contexto donde se originó las cosas, por qué él hizo eso, por qué habló de la manera como habló. Todas esas cosas son importantes para tener una noción más objetiva y no ser tan como que llevados por nuestro bando, por decirlo así. Porque ahí se crea como una secta. Y de hecho, yo no estoy promoviendo las sectas en venir igual de vestido que Kevin, ¿ya? Por favor, ¿ya? Esto no es una secta. Sí, no es que estemos marcando tendencia, ha sido una casualidad. Pero es bueno ser objetivos. Y alguien objetivo es que ve las dos caras de la moneda, las dos caras de la historia. Entonces, en este párrafo que dice, en Doctrina Católica Romana, en la parte del revés de la hoja, dice, los pecados son borrados por el bautismo, la gracia es concedida por Dios y se concibe por los sacramentos. Inicia con el bautismo y se pierde cada vez que se comete un pecado grave. La gracia se puede perder o aumentar. A pesar de ser gratuita, el hombre puede favorecer su recepción o impedir su fruto. Esa es una doctrina católica romana. Ellos creen en la gracia, que es concedida por Dios y se concibe como por los sacramentos, el bautismo. Y empieza por el bautismo, porque recordemos que ellos bautizan infantes, ahí, y el bautismo limpia pecados, incluso en su doctrina está, no tengo la cita aquí, pero ellos creen que el bautismo limpia el pecado original, el de Adán y Eva, que todos nacemos en pecado. Cuando tú lo bautizas al niño, lo limpias del pecado original. De hecho, a mí, mi mamá me bautizó, de 6 hermanos, soy el único bautizado por la Iglesia Católica Romana, y mamá me bautizó porque dice que el duende me llevaba. ¿Sí? Y él estaba en mi cama, bebito de unos meses, y aparecía abajo. Otro día aparecía en la puerta. No, se lo quieren llevar, el duende. Y es una creencia que tiene, al menos donde yo, en Latinoamérica o en Perú al menos. No sé si en otros países, pero... y me bautizaron, y de ahí ya nunca más hubo esa experiencia. Entonces, muchos creen esas cosas, por eso bautizan, pero en la doctrina oficial es que el bautismo te limpia del pecado original. Sin embargo, si tú cometes pecados graves, de ahí los pecados veniales y... ¿no se acuerdan? Veniales y capitales. De ahí viene, o sea, si tú cometes un pecado capital, un pecado grave, caes de la salvación. Sales de la gracia. Pero puedes venir, claro, por la penitencia. 10 Aves María, 20 Aves... ya no me acuerdo eso. Entonces, es parte de su doctrina. Entonces, la Reforma, hermanos, trajo los protestantes de un tema histórico, podemos decir que sí, pero quizás no de Martín Lutero exactamente, porque antes ya había hombres que estaban hablando y exaltando la palabra de Dios y que la palabra de Dios enseñe, como los valdenses, Wycliffe y Huss. Es decir, que la Reforma no fue algo aparte, sino fue algo interno de la Iglesia Católica como tal. Y de ahí se divide más, y hay una gran división, y de ahí tenemos las denominaciones históricas como los anglicanos, los presbiterianos, los bautistas, y las actuales, como los pentecostales, los carismáticos, los metodistas, un siglo antes. Entonces, de ahí sale. Es muy rica la historia y es bueno conocerla, porque si no, estamos condenados a repetirla. Y cuando digo esto, es cuando nos creemos que nosotros tenemos la sola verdad de la Biblia. A veces nosotros decimos, nosotros tenemos el puro evangelio. Y a veces es como que ya, si es en cuanto a Cristo, sí, pero doctrinalmente en todo no tenemos la pureza, porque como diría Pablo, no lo he alcanzado todo. Esta iglesia no podemos decir que es perfecta. Podemos estar muy contentos y agradecidos con Dios que tenemos una sana doctrina, o que luchamos para tener una sana doctrina, pero no es que seamos perfectos. Vamos a llegar al cielo con nuestras creencias y todos, y Jesús nos dirá, no era así. No, estuviste equivocado. Pero no importa, porque eso no afecta a tu salvación.
¿Que Cristo venga antes de un milenio, después de un milenio, afecta? No, eso no afecta, porque la Biblia dice que Él va a volver. Lo importante es que vuelva. La verdad es que Él va a volver. Ahora, ¿cómo? Eso podemos estar en discrepancia. Y bueno, entonces, es importante tener eso en mente para no caer en extremos y bueno, al final cometer el mismo error, ¿no? De ser como que faltos de humildes, ¿no? Y caer en el mismo juego, ¿no? A veces nos llaman hermanos separados, no sé si han escuchado eso. La Iglesia Católica Romana a los protestantes le llaman hermanos separados. Del Vaticano II, una declaración del Vaticano II que fue hace poco, ahí ya como que entierra esa frase, porque ahora con el Papa último que falleció, la Iglesia Católica Romana se volvió más ecuménica. Entonces, ella quiere guardar la unidad con evangélicos, con budistas, con toda religión. Entonces, no hay que llamarle hermanos separados, ¿no? Eso va a ofenderle, ¿no? Hay que unirnos todos juntos, pero ellos, su unidad es bajo la autoridad papal. La autoridad máxima y el que puede interpretar, porque la máxima ente que puede interpretar fielmente la Escritura es la Iglesia Católica Romana. De ahí que cuando el Papa se viste todo bien y sale para dar ex cátedra, es como dotado por el Espíritu para decir algo infalible. Entonces son cosas que ya no necesitamos nueva revelación, porque la Biblia ya está completa y hay que ir solamente a ella. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta o no? Lo que tú decías pues que no pensemos que somos una iglesia, mejor dar un poco lo que comentaba ayer Kevin, ¿no? De tener cuidado con sentirnos superiores, porque como si lo hiciéramos todo bien, ¿no? Sí. Un poco No. eso, tener cuidado de eso. No. Si en algo pudiéramos gloriarnos, es en Cristo. Y en Cristo, en otro sentido, no podemos gloriarnos, porque la salvación no es por mérito propio, sino por Cristo. Así que en eso sí podemos gloriarnos, de que no tuvimos nada que ver en nuestra salvación y somos, gracias a Dios, somos lo que somos gracias a Dios. Entonces eso nos ayuda a la humildad, en vez de enaltecernos y decir, los protestantes somos los mejores. Esta clase no es para decir, los protestantes son mejores que los romanos. No. Es para entender y decir, mira, hay diferencias, y encontrar esa diferencia, porque es vital. Acá la pregunta que podemos hacer al texto de 16, 18, 19 es, ¿qué significa esta roca? La Iglesia Católica interpreta la roca como Pedro y sus sucesores romanos como la roca, es decir, Pedro le dio la posta siendo el primer papa, porque ellos tienen así que por la tradición, Pedro es el primer papa y le da la posta a los siguientes papas, el obispo de Roma y los que vienen sucesores después, Benedicto XVI, Juan Pablo II, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. No sé si ya escogieron al papa hoy en día, seguro que se demoran como 2 semanas, lo normal, pero creo que se están demorando más. Pero aún no, pero van a escoger a ese papa, y ese papa es sucesor directo de Pedro, con autoridad suprema, porque ellos entienden que como a Pedro se le dio la llave, tiene la autoridad por encima de todos los apóstoles, y de todos sobre todos. Citan también Juan, cuando Jesús le dice, apacientas mis corderos, mis ovejas, refiriéndose a que estas ovejas y corderos son los otros apóstoles que estaban en la barca, y que está por encima de los demás apóstoles. Otra interpretación común de los protestantes es Jesús o la confesión de Pedro como la roca. Es decir, Jesús es la roca y sabemos que es la piedra angular de la iglesia, Cristo, ¿verdad? Como dice Pablo en Efesios. O la roca es la confesión de Pedro. Pero no es Pedro. Eso es algo común entre evangélicos, y muchos lo creen. Suena bien. Pero esta es como que una interpretación solamente para decir de que la roca no es el Papa. Entonces, porque no podemos disasociar a Pedro de su confesión, ¿verdad? No podemos separar a una persona de su confesión. De hecho, cuando esta confesión ha sido conferida divinamente, porque Jesús le dice eso, que le ha sido dada por Dios. Entonces, una confesión más cercana es Pedro como la roca en virtud de su confesión.
Es decir, que Pedro, como tengo citas de Hechos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, ¿quién fue el predominante en esa historia? Pedro. Pedro fue el que predicó el primer sermón de la iglesia primitiva. Pedro fue encarcelado, uno de los primeros encarcelados junto con Juan. Pedro es dominante. Pedro fue una de las personas que le predicó a los gentiles en Hechos 10 a Cornelio, el romano. Entonces Pedro es alguien predominante en la iglesia primitiva. Pero no es por Pedro, sino es por qué. Porque Pedro, ¿qué predicó? La palabra, a Cristo. Si ven el sermón de Hechos, va a ver cómo Pedro predica de Oseas, de Daniel, de una manera que tú dices, y que hace unas semanas atrás estaba negándole, ahora está predicando de una manera sobrenatural. Entonces es Pedro y la confesión de Pedro. Pero Pedro, en virtud de su confesión, y por ello es bueno entender de que Jesús construye. Él dice, versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él va a edificar, él va a construir su iglesia. Y la empezó en Pedro y en virtud de la confesión, en la palabra, y él lo sigue haciendo. No con Pedro, porque él ya murió, pero sí con todo aquel que lo confiesa como Señor, como lo hizo Pedro. Cristo está edificando esa iglesia ¿en quién? En Kevin, que es el Papa de Videa. No, en cada uno de nosotros. De hecho, Pedro, en su carta, dice, ustedes son piedras vivas. Entonces nosotros somos las piedras que somos piedras vivas. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la palabra, en Cristo. Si hay alguien que no cree en Cristo aquí, no es piedra viva. Esa es la diferencia, ese es el fundamento principal. Más allá de creer otras doctrinas, etcétera, que yo soy esto, yo soy de esta denominación, no importa. Si crees en Cristo como único Salvador, eres parte de la iglesia y por lo tanto, la iglesia se está construyendo en base a ti, por medio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la vital diferencia en todo esto? ¿Cuál creen ustedes que es la vital diferencia en la Iglesia Católica Romana? Que no tenemos papa, que nosotros no, ellos sí, que ellos tienen una iglesia más grande y nosotros no. ¿Cuál es la vital importancia? Que ellos tienen imágenes y nosotros no. La fe. Bien, ¿alguien más quiere contribuir a esa palabra? Gracia versus obras. Gracia versus obras. Bien, ¿alguien más quiere dar como una frase corta? ¿Cuál es la vital para ustedes? ¿Cuál es la diferencia vital, lo más importante? Como que de vida o muerte o algo así. Sí, de vida o muerte, sí. Hombre, por la definición que has dicho, si realmente tienen fe en Jesús, no habría ninguna diferencia vital. Sí, sí, no hay. Claro, si tuvieran una fe en Jesús, no hay. Si no la tienen, sí. Esa es la diferencia vital. Exacto, has dado en el punto. O sea, la diferencia es la justificación por la fe. Ahora, hemos dicho que la Iglesia Católica Romana cree en la gracia, cree en la fe en Jesús para salvación, cree en todas esas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, vayamos a casa si creen lo mismo. Bueno, el tema que ellos agregan a esto cosas. ¿Se acuerdan a Pablo, a los Gálatas? Que les reprocha porque ellos le dicen, ustedes empezaron bien, pero terminan mal. Porque empezaron creyendo en la fe en Cristo solamente, pero ahora le están añadiendo obras porque los judaizantes le habían enseñado, no, tienen que circuncidarse, tienen que guardar las ceremonias, etcétera, porque no es suficiente Cristo. Es lo mismo. Cristo sí es salva, pero hay que hacer algo más. Hay que ir a la iglesia, hay que hacer penitencia, hay que confesarse, hay que bautizarse en la Iglesia Católica Romana por inversión, por el Papa. Hay que dar la comunión, hay que hacer todos esos tipos de cosas porque no es suficiente Cristo. Y ellos muchas veces pueden decir que no, los profesionales dicen gracias y ya está. De hecho, veía una entrevista de un teólogo aquí español, César Vidal,
muy buena que la dio en Perú, en una radio muy popular allá, en donde le decían la diferencia. Él decía, la diferencia es la fe en Cristo, la fe sola en Cristo. Y estos hombres católicos le decían, uno de ellos era muy católico, porque incluso los domingos da un programa católico, y los demás muy, muy amarillistas le decían que entonces como que no importa cómo te portes, pega más fuerte tu fe y te salvas. Como diciendo que la doctrina que nosotros profesamos, que está en la Biblia, es como que algo simplista, de que nosotros hablamos de que no importa, si tú crees en Cristo, si eres el máximo pecador, te salvas igual. Y ellos citaron incluso a Pablo Escobar diciendo, yo no he conocido a una persona más pecadora como Pablo Escobar, pero era un hombre de fe, ¿no? Y pueden verlo porque Pablo Escobar tenía mucho esto de hablar de Dios y de citar a Dios, como todo latinoamericano incluso. Pero claro, eso no es un cristiano según la Biblia. Y vamos al hecho de que no se trata de que yo creo en la Biblia y ya está. Todas las iglesias dicen yo creo en la Biblia. Todas las religiones dicen creo en la Biblia. La pregunta es si es cierto o no. La Biblia dice claramente que la fe, dice Pablo en Gálatas 2:16, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso significa de que entonces ya yo puedo vivir como yo quiera. ¿Qué piensan? Si tú crees en Cristo, claro, yo creo, sí, yo creo en Cristo, me hago un crucifijo, me tatúo a Jesús acá en el pecho, creo en Jesús. Eso significa creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Morir a yo todos los días. Bien. Seguirle. Creer es confiar totalmente en Cristo y en nadie más que en Cristo. Depositar toda su confianza. Si tú antes confiabas que yendo a la iglesia, porque a veces nosotros como evangélicos creemos eso, vamos a la iglesia para calmar nuestras conciencias. Es así, aunque no lo queramos admitir, lo hacemos. Y eso no es creer en Cristo. Creer en Cristo es entender, captar de que yo soy salvo solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Eso. Ahora, ¿eso qué va a generar en nosotros? ¿Qué va? Una vida nueva, sí. Pero de un ejemplo práctico. Si yo le regalo un iPhone a Jorge, ¿cómo? Sí, yo te regalo. ¿Él cómo va a reaccionar? Feliz. Te voy a agradecer. Claro. Y te voy a abrazar. Oye, gracias. ¿Verdad? Es una reacción natural. Aunque me caigas mal, te voy a abrazar. Ah, sí. Aunque te caigo bien, ¿no? Sí. Es una reacción natural. La reacción natural teológica en la salvación es que yo viva para Cristo. Agradecido. Si Él me salvó siendo yo pecador, si Él me salvó siendo malo, pensando mal, yo pensaba cosas que si yo las digo, nadie ya me quisiera hablar en mi vida, porque hemos pensado cosas que nos darían vergüenza a tal forma que nos cambiaríamos de país, donde nadie nos conociera, ¿verdad? Cristo sabe eso, y a pesar nos ha perdonado y nos ha salvado. ¿Cómo no yo vivir para Él? Es una acción de gratitud. Esa es la ecuación. Yo no me gano el cielo por ser mejor persona. Yo no amo a Cristo después de ser mejor persona, no. O amo a Dios una vez que estoy bien con Él, no. Tú amas a Dios porque Dios te amó primero. Entonces esa es la ecuación. Es diferente. Entonces el problema es que ellos añaden, y ahí tengo las citas para verlas, porque si hablamos de la justificación por la fe, para resumirla bien, es las 5 solas de la Reforma, que no nacieron con Lutero, sino que a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso antes de Lutero, se olfateaba este sentir de verdad bíblica. Dice 5 solas. Sola Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El canon, la doctrina católica dice, la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios. Miren, ellos creen en la tradición y la Sagrada Escritura. Constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios.
confiado a la iglesia. Es decir, que ellos creen en la Biblia, creen en la tradición, pero la interpretación de estas cosas es de la iglesia, del Papa, por lo tanto. Entonces no hay interpretación correcta fuera de la iglesia. ¿Dónde dice eso? ¿Quién interpreta la Biblia? ¿Quién es la autoridad que puede interpretar la Biblia? La misma Biblia. Ahora, para algunos filósofos puede decir, esto es un argumento circular. Como que la Biblia interpreta la Biblia y la Biblia la Biblia. No, no es un efecto circular si es que nosotros le damos toda la autoridad a la palabra de Dios y nada fuera de ella. La Biblia, ¿por qué es la autoridad suprema? ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es inspirada. Hay personas que creen en la Biblia, pero no creen que es la palabra de Dios. Algunos dicen que contiene palabra de Dios. Y sacan al Génesis como un mito y no creen. Y piensan que las palabras de Jesús son más valiosas que las de Pablo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es la máxima autoridad? Porque es inspirada por Dios. Entonces nosotros creemos lo que la Biblia dice. Dice la Biblia que es la máxima autoridad. Entonces, ¿quién nos va a decir cómo debemos de vivir según lo que Dios quiere de nosotros? La misma Biblia. Para esto, claro, tenemos que tener buena interpretación histórica, buenos pastores, porque claro, pastores salen por ahí y dicen, hey, pacta, hey, no tuviste poca fe, cosas absurdas, ¿no? Muchas cosas que vemos en la internet que a veces los mismos católicos romanos o otras religiones agarran para mofarse de los protestantes, ¿no? Entonces es bastante, no es tan sencillo. Entonces con esto, ayer creo en el grupo alguien preguntó sobre cómo podemos, la que hace preguntas excelentes, Sheila, de cómo podemos estar seguros que la Biblia está completa, ¿no? Que esa es, ¿no? Los católicos nos pueden decir, tú la has quitado, ¿no? Y nosotros le podemos decir, tú la has aumentado. Entonces, y no es tan sencillo como decir, no, yo creo en la Biblia y ya está, mi autoridad es la Biblia y ya está. No, no es tan sencillo como parece. Y eso nos lleva a ver de que el cristianismo tiene peso histórico, escritural. O sea, no somos personas como que creen cuentos de hadas y lo demás. O sea, incluso el cristianismo, por historia, fue la religión del libro. Porque a diferencia del católico romano, en el momento que las personas no sabían ni leer, no sabían leer y estas cosas, algunos, había un analfabetismo masivo, si eran muchos, y no sabían la Biblia porque estaba en latín y hablaban otro idioma. El cristianismo trajo las escuelas públicas y demás. Entonces, le valió, los reformadores, los pre-reformadores, estaban empecinados a que la gente aprenda a leer. Por lo tanto, aprenda a traducir la Biblia al idioma y que la gente lea, porque es la única forma en donde van a poder entender qué es lo que Dios quiere y cómo se pueden salvar. Es la única forma. Sola fide, dice, concluimos pues, dime. Una consulta sobre lo de sola escritura, a ver si lo desarrollo bien, ¿eh? Uh-huh. Pero al final, dentro del protestantismo también hay como diferentes denominaciones. Sí. Entonces, o sea, por lo que he entendido, el Papa es el único que tiene la potestad de como interpretar la palabra del Señor, y entonces toda la Iglesia Católica Romana está bajo esa interpretación. Sí. En el caso de los evangélicos, hay diferentes denominaciones, pero también si perteneces a una iglesia, estás bajo esa denominación. Sí, buena pregunta, porque una de las críticas a los protestantes es las múltiples divisiones que hay. Entonces dicen, no, ¿cómo vas a estar en un lugar donde se divide cada rato? El siglo XX y principio del siglo XXI, los pentecostales, movimientos de fe, carismáticos hoy en día, metodistas siglo XIX, entonces hay un montón. Antes de ellos anglicanos, presbiterianos, de ahí los congregacionalistas, de ahí los bautistas,
Anabautista. Entonces hay un montón. Y oye, ¿cómo vas a estar ahí si se dividen? De hecho, algunos protestantes en su momento se han ido a la Iglesia Católica Romana por ese argumento. Porque dice la Iglesia Católica Romana no se divide, tiene una estructura y un canon ahí, doctrinal, entonces está ahí. Pero no es tan cierto, porque si vemos en la historia, ellos no nacen de la iglesia. La iglesia no nace de la iglesia de Roma. Si vamos a hablar cronológicamente, nace de la iglesia de Jerusalén. Y de ahí se expande y llega a la iglesia de Roma, y es más dominante la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque era el imperio romano en ese entonces. Pero incluso la iglesia de Roma no creía en un sistema papal, no creía en un sistema episcopal como hoy se cree. Entonces, si ves la historia cronológicamente, teológicamente, entonces ellos no dicen la verdad también. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La verdad es que siempre va a haber diferencias. Una preguntita. Sí. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos movimientos presbiterianos, pentecostales? ¿De qué? ¿De qué esas separaciones entre un cristiano? Sí. Porque en la Biblia vemos que Cristiano. en ningún momento nos habla de pentecostales, presbiterianos, nos habla en hechos de cristianos. Sí, pero mira, si nos damos cuenta en la Biblia, ¿cómo son las iglesias? Había una iglesia que estaba apañando que un hombre estaba con la mujer de su papá. Vemos a una iglesia que dos hermanas se estaban peleando porque una quería pintar la casa verde y la otra roja. Se estaban peleando, hay una iglesia que se estaba peleando por múltiples cosas, como la iglesia de Éfeso y Corintios. Entre la misma iglesia, tenemos que la iglesia se pelea porque las viudas helenistas estaban siendo desatendidas de las viudas hebreas, de las viudas de los judíos. Entonces había discusión, tenemos en Hechos, tenemos muchos ejemplos que en la misma iglesia, y la Biblia no tapa los errores de las personas que conforman la iglesia porque no somos perfectos, ¿verdad? La Biblia no hace. ¿Acaso tapa el error de David? No lo hace. Entonces vemos que siempre va a haber problemas en la iglesia, siempre va a haber problemas en las denominaciones. El cristianismo no es un lugar específico, es la unidad del pueblo de Dios que confía en Cristo y que está constituido de las personas a lo largo de los siglos. Y ese debe ser nuestra máxima unidad. De hecho, ahí pongo una frase de Agustín: en lo esencial unidad, en lo ambiguo, ya no me acuerdo, ahí lo tengo, pero en lo esencial debe haber unidad. ¿De dónde nace? Es la historia muy larga y no tengo el tiempo y ya creo que me quedan 6 minutos. Es bastante amplia para hablar de eso, pero el punto no es centrarnos. Entonces, al final, ¿qué? Porque lo vital es encontrar una iglesia que no se divida, no. Una iglesia sin diferencias, no. Lo vital, ¿cuál es según dijiste tú? La fe en Cristo. Eso es lo vital. Ahora, a tu pregunta, sí, di para... No, mi pregunta era, en plan, o sea, obviamente la sola escritura creemos, pero luego en la manera práctica, en realidad, si hay tantas divisiones, estamos sometidos bajo una... O sea diferentes enseñanzas y prácticas. O sea, al final, sí hay... No sé cómo tampoco hablarlo, pero que en manera práctica, en realidad, nosotros también estamos sometidos bajo un papa en el sentido de la persona que haya interpretado esa doctrina. Buena percepción, y por eso es la historia. Incluso aquí pongo... Tu pregunta podría resumirla de esta, la que pongo acá. ¿Cómo podemos mantener una sana doctrina? Bueno, debemos filtrar constantemente nuestra fe y práctica a la luz de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, debemos considerar la historia de la iglesia para poder responder a nuestros desafíos y nunca pensar haberlo alcanzado todo. Entonces, yendo a la perspectiva que tú pones, que es buena, porque dices, a ver, pero también nosotros tenemos nuestras propias costumbres, etcétera, que no tenemos en otra iglesia dentro del protestantismo. Pero claro, esas cosas son mínimas, porque entre pentecostales, entre presbiterianos, bautistas, por decir nombres, todos creen en que en Cristo hay salvación y no le debemos de añadir nada más. Ahora, que en la práctica ellos le añadan es otra cosa, pero en su doctrina ellos creen eso. La Iglesia Católica Romana, no. En su doctrina, no. En la práctica, no. Entre los evangélicos, en la doctrina, sí. En la práctica, a veces, y es otra historia. Es otra historia, y por eso el tema es el problema de las personas, no es la doctrina, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso,
Entonces, es la misma fe. En ese sentido, somos hermanos. Pero yo no puedo ser un hermano de un adventista, de un mormón, de un testigo, porque ellos no creen en Cristo, como la fe apostólica. Aunque ellos también decir que viene de los apóstoles y de la iglesia, porque ellos creen que Cristo no es Dios. Entonces, en eso, en que Cristo es Dios y solamente salvación, ¿qué es? Sola Escritura, ¿para qué? Para que nosotros creemos en la sola Escritura, la única autoridad que nos dice cómo cantar las canciones en la iglesia en Videa. No, eso no es sola Escritura. La sola Escritura nos habla en cuanto a la fe y a la teología. La sola Escritura nos puede decir, sí, qué doctrina tiene que hablar las canciones. Vamos a poner en la iglesia y ponemos canciones que digan, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir. Y si ustedes han escuchado esa canción, solamente dice eso todo durante 6 minutos. Si tú la quieres poner y la pones sola, tú puedes ir a una iglesia católica, a una iglesia presbiteriana, bautista, a una sinagoga con esa canción y nadie se va a molestar. Porque no vas a saber si habla de Cristo, o de Buda, o de cualquier otra cosa. Entonces, eso sí nos puede ayudar la sola Escritura a entender la teología aplicada a la música, a la predicación sobre todo, a la manera como yo vivo, mis actitudes hacia las personas. Eso nos ayuda. Ahora, de cómo tú te vistas también nos ayuda porque es piedad. Pero no te va a decir exactamente si vas con chora a la iglesia o no. ¿Me dejo entender? Lo que sí tangiblemente es sola fide, porque la Escritura habla de sola fide, que solamente por la fe en Cristo somos justificados. Sola gracia, que solamente por gracia somos salvos y no por las obras. Solo Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no María, no ningún santo. Y solo a Dios la gloria, porque el propósito final de que nosotros somos salvos no es ser felices, aunque lo somos, después de cumplir el propósito que es glorificar a Dios. Esa es la sola Escritura que enseña estas cosas. En estas cosas, si una iglesia la tiene, bien. Pero ahora, en cosas particulares, como si Cristo viene después de un milenio, antes de un milenio, son cosas terciarias. Ahora no me acuerdo, hay algo que lo pueden buscar y si quieren lo apuntan, ayúdenme con esto, que es cuando tú vas al doctor y te dice que primero, triaje. Hay una palabra que se llama triaje teológico. Ustedes lo buscan y van a ver, es muy importante porque ahí nos ayuda a ver 3 niveles. Lo esencial, lo dudoso, ¿no? Lo que todavía no es tanto, y lo que ya, es más dudoso y, podemos tener cierta amplitud, ¿no? La escatología, que es una doctrina, está en lo terciario, ¿no? En cómo viene. Unos dicen que Cristo viene antes de un milenio, otros dicen después de un milenio. Pero la doctrina esencial, ¿cuál es? Que Cristo viene. Eso sí, si tú crees que Cristo no viene, no eres ni mi primo, ni mi hermano, ni mi cuñado, ni tío, nada. Porque la de esencial, ¿cuál es? Cristo viene. Lo terciario, ¿cuál es? ¿Cómo viene? ¿El bautismo es esencial? Sí. De ahí, lo terciario es que a veces las formas. Entonces, así podemos como que ser más sabios al momento de decidir unidad o no. En la Iglesia Católica Romana, según su canon, no compartimos la misma doctrina. Pero si ponte, por ahí en un católico hay que realmente ha creído en Cristo, ¿es salvo o no? Si realmente ha creído en Cristo, es salvo. Aquí, ¿cuántos ya tienen la doctrina correcta? Nadie. Pero si crees en Cristo, eres salvo. Y perdona por no sé si respondí bien la pregunta, pero ya no queda tiempo. Hay unas preguntas para reflexionar que les animo a que lo hagan. Son las Escrituras, la guía práctica y central de nuestra vida. ¿Qué tan importante es para ti la justificación por la fe? Y cómo debe ser nuestra actitud hacia los católicos romanos. Es importante, porque esto no es un énfasis para decir somos mejores, sino poder entender doctrinalmente para guardar la unidad, pero no la unidad bajo un papa, sino la unidad bajo Cristo.
Eso es. Y si encontramos un católico, predicarle de Cristo, porque necesita a Cristo. Así como nosotros necesitamos a Cristo diariamente también. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te agradezco por este momento, por esta clase. Gracias por este tiempo y por la intervención de mis hermanos y para poder ahondar. Ayúdanos y anímanos a que podamos investigar más de estos temas porque enriquecen nuestra fe, nuestro conocimiento, nos hace más sabios para poder vivir en este lado de la eternidad en unidad en ti, Jesús, y no en cosas que al final y al cabo quedarán en esta era y no perdurarán en la próxima, porque solamente el amor a ti es lo que al final de cuentas seguirá. Gracias, Señor. En Cristo y para tu gloria oramos. Amén. Muy bien, hermano. Gracias por...